Hola chicos, vamos a ver cómo se representan el segundo tipo de funciones y lo que vamos a estudiar son las funciones cuadráticas. Lo primero que vamos a hacer es ver los elementos de una función cuadrática. Una función cuadrática, como veis, es una ecuación de segundo grado y como es una ecuación de segundo grado, va a dibujarnos una parábola. Se llaman por eso funciones cuadráticas o parabólicas. Va a estar definida por un punto que es el vértice. Entonces el vértice va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Y lo primero que vamos a hacer es averiguar cómo calcular esa coordenada X y esa coordenada Y. Y va a haber otros puntos de la parábola que van a ser muy importantes, que son donde la parábola corta con los ejes de coordenadas. Entonces eso lo conocemos como los puntos de corte, que lo hemos visto gráficamente, pero ahora lo vamos a calcular matemáticamente. Puntos de corte respecto del eje X, que serían en este caso el 2 y el 4, y puntos de corte respecto del eje Y. O sea, vamos a estudiar los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. Partiendo de los puntos de corte con los ejes y sobre todo del vértice, lo que vamos a hacer es ser capaces de representar una parábola. Vamos a ver ahora qué tipos de parábolas vamos a poder encontrar. Si nos fijamos en la siguiente imagen, podemos tener parábolas cuyo vértice forma un mínimo, porque es el punto más bajo de la función, o parábolas cuyo vértice forma un máximo, porque es el punto más alto de la función. Entonces, para diferenciarlas va a ser muy sencillo. En el primer caso, que tenemos un mínimo, el término x cuadrado va a ser positivo, lo que significa que la a va a ser mayor que 0. Y en el segundo caso, que la parábola representa un máximo, el vértice de la parábola representa un máximo, el término x cuadrado va a ser negativo, lo que quiere decir que la a va a ser negativa. Para resolver o para estudiar las parábolas y poder pintarlas vamos a seguir tres sencillos pasos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice. Para calcular el vértice vamos a utilizar la siguiente fórmula. La componente x del vértice es menos b partido de 2a. Y una vez que tengo la componente x del vértice, sustituyo en la función para tener el valor de la componente y. Se hace por sustitución. Lo segundo que vamos a hacer es calcular los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje x será cuando y es igual a 0, lo que significa que vamos a tener simplemente que resolver una ecuación. Y el punto de corte con el eje y será cuando x es igual a 0, y por tanto lo único que voy a hacer es sustituir. Una vez que tenemos vértice y puntos de corte, tendríamos ya los puntos más importantes para dibujar la parábola, pero no siempre la parábola va a tener puntos de corte, entonces no siempre vamos a tener esta forma ya marcada. Y lo que vamos a hacer en esos casos es incluir una tabla de valores. Yo os voy a decir cómo calcularla y cómo operar de forma rápida. Vamos a ver un ejemplo y en el ejemplo os voy aplicando todos los pasos y así creo que va a quedar más claro cómo se resuelve. El primero de los pasos que hemos dicho que tenemos que aplicar es calcular el vértice. Entonces, como ya hemos dicho, la fórmula del vértice va a ser, estamos en el primer paso, para calcular la componente x del vértice vamos a hacer menos b partido de 2 por a. Entonces, simplemente cogemos los datos de a, b y c de nuestra ecuación, de nuestra función cuadrática. Lo que acompaña a x cuadrado es la a, lo que acompaña a x es la b y el término independiente es la c. En nuestro caso, la a va a ser 1, la b va a ser 4 y la c va a ser 3. Por tanto, sería menos 4 partido de 2 por 1, que quedaría menos 4 entre 2, que es menos 2. Una vez que tenemos el valor de x, para averiguar el valor de y, lo único que tengo que hacer es sustituir el menos 2 en mi función. Por tanto, si sustituimos en la función, va a ser menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 3. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 2 es menos 8, más 3, y quedaría 7 menos 8, que nos sale menos 1. Y con esto ya tenemos el primero de nuestros resultados, que es cuánto vale el vértice. El vértice de la función va a ser x menos 2 y menos 1. Y luego lo representaremos en el eje de coordenadas. Vamos al segundo de los puntos. El segundo de los puntos
es calcular los puntos de corte con los ejes. Vamos a hacerlo paso a paso, entonces lo primero que tendremos que hacer es, cuando x vale 0, averiguar lo que vale y. Lo único que voy a tener que hacer es sustituir en la función por 0. Si yo sustituyo por 0, se me van todos los términos que tengan x, por tanto esto vale 0 y el resultado que me queda es y igual a 3. Y ya tendríamos dónde corta al eje y. Va a cortar al eje y en el punto 3. Y ahora vamos a ver los puntos de corte con el eje x, que es cuando y vale 0. Si donde pone y ponemos un 0, lo que estoy haciendo es resolver una ecuación de segundo grado normal. Por tanto, resolveré x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Ya hemos resuelto muchas veces ecuaciones de segundo grado. Usamos la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a. Voy a hacer este paso un poco rápido porque es un paso que ya hemos practicado mucho. Entonces sería menos 4, 16 menos 12, que queda 4 y la raíz de 4 es 2. Y tendríamos dos soluciones. Menos 4 más 2, que es menos 2 partido de 2, que me saldría menos 1. Menos 4 menos 2, menos 6 partido de 2, que me saldría menos 3. Y ya tendríamos dónde corta el eje x. Al eje x lo va a cortar en el punto menos 1, menos 1, 0, y en el punto menos 3, 0. Con esto ya tendríamos cuánto vale el vértice y los puntos de corte con los ejes, y en principio tenemos 4 datos diferentes, así que son suficientes para dibujar. Pero vamos a ponerlos en la tabla de valores porque lo que quiero es explicaros cómo calcular otros puntos diferentes. Voy a poner en rojo los puntos de corte y en verde, como ya hemos utilizado el verde, en verde el vértice. Me tengo que fijar que los valores que tengo es el menos 3, el menos 2, el menos 1 y el 0 respecto del eje x, así que esos son los que voy a incluir en la tabla. Aquí estaría el menos 3, el siguiente valor de x sería el menos 2, el siguiente valor de x sería el menos 1 y el 0. Pongo en rojo los puntos de corte, como he dicho, y en verde el vértice. Tenemos el punto menos 3, 0, el punto menos 1, 0, los estamos cogiendo de los que nos acabamos de calcular, y el punto 0, 3 como puntos de corte con los ejes. Y luego tenemos el menos 2, menos 1, que representaría el vértice. Va a ser muy importante denotar el vértice porque el vértice de una parábola siempre va a representar una línea a partir de la cual la función es simétrica. Esto quiere decir que hacia este lado y hacia este lado el dibujo va a ser exactamente igual y por tanto los valores van a ser exactamente iguales a la misma distancia. Si me fijo, el menos 1 y el menos 3 están a la misma distancia del menos 2, que es añado 1 y quito 1. Y entonces están a la misma distancia. Y ahora vamos a ver lo mismo pero con el 0. Si de menos 2 a 0 añado 2, de menos 2 a menos 4 quito 2. Y al quitar 2 lo que estoy haciendo es estar otra vez en una situación simétrica. El menos 4 es simétrico al 0. Si son simétricos significa que van a tomar el mismo valor. Por tanto, para x menos 4 voy a tener y3. Si queréis comprobarlo lo podéis comprobar, pero es algo muy útil y os va a ayudar a hacer las tablas de una manera más rápida. Voy a repetir esta idea. Sitúo el vértice y a cada lado del vértice voy añadiendo valores de 1 en 1 o de 2 en 2 y el mismo criterio para el lado izquierdo. Y los valores de y que se encuentren a la misma distancia del vértice van a tener el mismo resultado. Por eso se nos repite el resultado. Una vez que tengo esto, simplemente represento los valores y ya voy a poder dibujar la función. Vamos con el dibujo. Los ejes los voy a poner de 1 en 1, tanto el eje x como el eje y. Entonces el valor menos 4, 3 se encontraría ahí, x menos 4 y 3. El menos 3, 0 lo pintaríamos aquí. El menos 2, menos 1
sería ahí. El menos 1, 0 sería aquí y el 0, 3, que es donde corta con el eje Y, sería ahí. Unimos todos los puntos y nos sale una curva que nos representa la parábola. Y con esto tendríamos el primer ejemplo resuelto. Si os fijáis, cuadra con el concepto de teoría. Como lo que estamos dibujando es una parábola en la que x cuadrado es positivo, el vértice representa un mínimo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Empezamos con nuestro segundo ejemplo. Si nos fijamos, nuestro segundo ejemplo es una función cuadrática, pero va a ser incompleta. Entonces, vamos a señalar primero lo que vale ABC, porque como lo vamos a tener que utilizar, A es el valor que acompaña a X, que en este caso es menos 1, B es el valor que acompaña a X, que en este caso es 2, y C sería 0 porque no hay término independiente. Si empezamos por los pasos que tenemos que dar para dibujar, lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice. Pues como antes, para calcular el vértice, la componente de X del vértice es menos B partido de 2 por A. Sustituimos con los datos que tenemos y sería menos 2 partido de 2 por menos 1. Menos 2 entre menos 2 es 1. Una vez que tenemos eso, queremos calcular el valor Y. Entonces la componente Y la vamos a sacar de sustituir el 1 en la función. Y tendríamos, si sustituimos, menos 1 al cuadrado, y fijaros que el menos lo he puesto fuera del paréntesis, es por este menos que no está afectado por el cuadrado, y ese dato es muy importante a la hora de operar, más 2 por 1. Como este menos no está incluido en el paréntesis, se queda 1 al cuadrado es 1, y el resultado que nos sale aquí sería menos 1 más 2, que sería 1, y ya tengo las coordenadas del vértice. En mi caso el vértice va a ser x1 y 1. Ahora ya podemos pasar al segundo punto, que serían los puntos de corte con los ejes. Para calcular los puntos de corte con los ejes exactamente igual que antes, lo que vamos a hacer es dar valor a x0 y a y0. Si x vale 0, si sustituimos por 0 en nuestra función, 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, por tanto y también nos va a salir 0. Y tendremos el punto 0, 0. En el caso de que elijamos y igual a 0, si sustituimos la y por 0, lo que tengo es una ecuación de segundo grado incompleta. Entonces tendríamos menos x cuadrado más 2x igual a 0. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones de segundo grado incompletas de este tipo, que es cuando tengo el término a y el término b? Pues las resolvíamos sacando x como factor común. Si yo pongo delante x, le quito una x al primer término, me queda x, le quito una x al segundo y me queda el 2. Una de mis soluciones me la da la x que he sacado fuera, que es x igual a 0. La otra de mis soluciones me la da el paréntesis, que es menos x más 2 igual a 0. Y si despejamos es x igual a 2. He pasado la x al otro lado y así la he vuelto positiva. Y con esto tenemos mis nuevos puntos de corte. El punto x0 y 0, que me coincide con el del eje Y, al ser el punto donde coinciden o se cortan ambos ejes. Y el punto 2, 0. Si nos fijamos ahora, tenemos 3 puntos que nos van a dar la parábola, pero me interesaría tener alguno más. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar estos valores, el 0, el 1 y el 2. Y en medio de todo colocamos el vértice porque es el que nos va a servir de referencia. Entonces colocamos el vértice que vale 1, 1. Y ahora vamos a colocar los puntos de corte con los ejes. A la izquierda del 1 está el 0, que me da el 0, 0. Y a la derecha está el 2, que me da el 2, 0. Y podemos elegir cualquier otro valor. Entonces, vamos a elegir algo que sea fácil. Si a 1 le añado 2, llego al 3. Y vamos a sustituir el 3 en nuestra función. Sería menos 3 al cuadrado más 2 por 3. Como antes el menos está fuera del cuadrado, por tanto el menos se queda, 3 al cuadrado 9, 2 por 3 6 y menos 9 más 6 menos 3. Una vez que sé ese valor, sé que para x3 y vale menos 3. Si yo ahora cojo
el vértice y me muevo 2 a la izquierda en vez de 2 a la derecha, sería menos 1. Le he quitado 2. Y para el menos 1 también me va a valer menos 3. No hace falta que lo compruebe porque ya lo he calculado en su lado simétrico. Y con estos valores ya podríamos dibujar. Vamos a poner el eje de 1 en 1 como antes. Aquí estaría el 2. Entonces sería menos 1 menos 3 sería ahí. 0, 0 sería dicho punto, ese punto de corte. El 1, 1 me quedaría aquí. 2, 0 aquí. Y 3 menos 3. Si os fijáis, si unimos, nos sale una parábola en la que hay un máximo. El vértice representa un máximo. Y nuevamente nos cuadra con la teoría que habíamos visto porque la x cuadrada es negativa. Como el valor de a es negativo, me va a quedar un máximo. Espero que con estos dos ejemplos haya quedado claro cómo dibujar parábolas.